Ahora sí, ya, para poder grabar aquí. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Ah, ya vi los puntos azules. Después, Ya, ya tengo la anfitrionía, mi vida. Ya la reclamé antes de que entraran todos. ¿Sale? Ahora sí. Pues bueno, nada más para aclararles, los que no me han mandado trabajo, digo, ya pasó la segunda evaluación, hay gente que todavía me sigue debiendo trabajo. Es muy importante, nada más me ha entregado 2 de 4, entonces es muy importante que por favor me suban sus trabajos, ¿sale? Eh, Díaz Padrón me debe 2 trabajos, Jaso Bernal 4, Hernández Manjarres 2, mm, Mateos Rivas 1, Gutiérrez Andrés 4 y Garay Pérez 1. Aquí me llama la atención de Galilea. Galilea Carrillo, si estás en la lista. Galilea, sí te pasé lista, si estás en la lista. Creo que se acaba de integrar, Ay, maestra. sí, ¿verdad? Porque no te tengo en la lista. Si quieres, mándame un mensajito aquí al Messenger de aquí, Galilea, para que me digas si te estás incorporando, pásame bien tus apellidos, porque al parecer me sonó ahorita que me mandaste mensaje porque Galilea no la había visto en mi lista. Porfa, pásame tu apellido completo aquí y cuándo te integras, ¿vale? Porfa. Ahora sí, estaba platicando por ahí, ya vamos en las exposiciones, ¿qué equipo le toca exponer? ¿El 2 o el 3? El 2. Ok, y me habían dicho sus compañeras, vamos a tratar de apurarnos lo más pronto que podamos para que exponga el equipo 2 y el equipo 5 me había pedido la oportunidad de exponer el día de hoy por una situación que se le complica la siguiente semana. Entonces, ¿les parece si empieza el equipo 2 y posteriormente el equipo 5? Sí, maestra. Ok, el equipo 5 era, déjenme ver, ¿quién era el equipo 5? Alguien me mandó un mensajito. Mm, somos está- Naomi, y ah, era Amanda y Verónica. ok, que me mandaron mensajito ayer. Sí, sí están listas, el equipo 5 también. Sí, bueno, que Pues, bueno, déjeme sí. consultar es que mi compañera Naomi ayer también tuvo un problema cuando estábamos Ya. platicando esto y ahorita creo que no se conectó a la primera clase. Voy a ver si en esta silla entra Ah, ok, por y la me avisan, exposición. ¿vale? Órale, pues. Entonces, Déjeme comenzamos consultar. con el equipo 2. Sí, mi vida, y me avisas. Equipo 2, ¿ya está listo? Sí, maestra. Tenemos de trabajo el realizar la reflexión de todas las exposiciones en un solo archivo, terminando todas las exposiciones. Tienen hasta el 12 de diciembre para subir este trabajo, ¿vale? Disculpe, Miss. Sí, ¿También mi la de vida. nosotros? Sí, Nuestra también la de exposición. ustedes. Sí, mi vida, para que esté completa. Gracias. No, ¿de qué? Adelante, equipo 2, cuando guste. Adelante. Bueno, ¿ya se ve la pantalla? Sí, ya se Ok. visualiza. Ujú. Bueno, me presento. Mi nombre es Ana Karen Hernández y expondremos con mis compañeras el tema de preceptos pedagógicos con algunos, pensadores. Bueno, hubo un percance porque una de mis compañeras no pudo presentarse por cuestiones de trabajo, Gwendolyn. Entonces comenzaremos nosotras. Cuando sea eso, yo no tengo ningún inconveniente. Si no está una persona integrante del equipo, lo digo para todos, siempre y cuando haya contribuido con la realización de la exposición, no tengo ningún problema con que no esté, siempre y cuando haya contribuido. Adelante. Ok. Bueno, preceptos pedagógicos. Un viaje a través del tiempo. Esta presentación explora las ideas fundamentales de Thomasius, Wolff, Ralia y Feijo, pensadores clave que han moldeado la educación desde sus preceptos, enriquecen nuestras prácticas educativas y contemporáneas. Introducción, la esencia de pedagogía.
Los preceptos pedagógicos son la base de toda educación efectiva. En esta exposición desglosaremos las contribuciones de cuatro figuras influyentes: Thomasius, Wolf, Rayleigh y Feijo. Nuestro objetivo es entender sus visiones y cómo podemos aplicarlas para manejar la educación actual, fomentando un aprendizaje más significativo y relevante. Mm, Empezamos con Thomasius. em, En la educación moral y social. ¿Me permiten tantito? Bueno, Christian Thomasius propuso una educación integral que va más allá del conocimiento académico. Su enfoque se centra en el desarrollo ético, social del individuo. Para Thomasius es crucial formar personas responsables y conscientes de la sociedad, inculcando propios valores fundamentales desde temprana edad. Y se concentraba en la enseñanza basada en la experiencia, el conocimiento gradual y la ausencia de violencia en el aprendizaje. Sus ideas clave incluían la enseñanza de lo fácil a lo difícil, la importancia de la inteligencia, que comprenda bien las ideas antes de memorizarlas y la preferencia por el aprendizaje de la lengua materna antes que en lenguas extranjeras. Y bueno, para que entremos más en el contexto de el por qué sus ideas, este, les voy a dar una breve explicación de la vida de Thomasius. Pues bien, este filósofo pensador fue fue un periodista alemán y abarcó su vida parte del siglo XVII y XVIII, que fue fundamental en este siglo porque él le dio otra visión a la educación. Él y otros pensadores aportaron mucho para una nueva educación porque, pues, como vimos clases pasadas, pues antes era muy, muy diferente la educación a la de ahora, ¿verdad? Entonces, él fue hijo de filósofo Jacob Thomasius, vivió a caballo y pues más tarde cayó en la influencia de su padre en filosofía, también en política y influencia naturalista por parte de Hugo Grocio y Samuel Pufendorf. Fundó la primera revista central este, en la cultura alemana y era un crítico del ocultismo y el oscurantismo, también de la religión. Se enfrentó a la persecución de la iglesia luterana por tener la simpatía por el pietismo e iluminismo. Bueno, este, pues eran algunos movimientos del siglo XVII y XVIII que, movimientos religiosos donde se protestaba y así por la creación del formalismo y el interculturalismo de las iglesias, se centraba en la religiosidad, espiritualidad, y pues él estaba inclinado hacia esa parte más que en la iglesia, por así decirlo. Este, También pues defendió la libertad de pensamiento. Él promovió una reforma más del derecho antiguo del régimen. Pretendía que se prohibieran las confesiones mediante torturas y procesos de brujas, ya que pues ese tipo de excesos no se permitían en los derechos naturales. Este, pues porque eran injustos, ¿verdad? Y él estaba muy, muy inclinado hacia esos derechos naturales. Fue su enfoque que tanto que pues de ahí partieron varios de sus libros. Y bueno, más tarde pues se refugió en Berlín, donde terminó siendo rector en una universidad fundada por él mismo y por el rey que lo ayudó a fundar esa universidad.
Para Thomasius era fundamental la existencia de los valores éticos y creía en la divinidad. Entonces fue muy importante que en esos siglos, pues se dio un giro porque ya las personas ya no estaban de acuerdo con esas tradiciones, ¿verdad? Como lo veíamos antes, que que pues parte de las confesiones eran a través de torturas, los procesos de brujas pues también las quemaban, ¿no? Entonces él ya no estaba de acuerdo con eso, ya no estaba de acuerdo y por parte del naturalismo y influencias que tuvo, pues estaba en contra de eso y tuvo que huir de su ciudad en base a eso, porque pues era muy difícil en ponerse en contra de la iglesia en esa época. Pero fíjense, gracias a eso, pues hoy podemos decir que gozamos de otro tipo de educación. Entonces, es muy importante aquí la parte de estos pensadores porque pues le dieron otra visión prácticamente a la educación que hoy en día pues nosotros disfrutamos. Y bueno, eso es todo por parte de Tomasius. Vamos a seguir con mis compañeras. Em, ¿Le puedes bajar un poquito más? sí. Bueno, ok. Luoff, carácter y razón. Luoff enfatizó la importancia de la información, de la formación, perdón, del carácter en los estudiantes. Su pedagogía fue buscar cultivar valores éticos y habilidades críticas, esenciales para la vida. Además, Luoff promovió el desarrollo de la razón, alentando el pensamiento crítico y la capacidad de análisis a través de experiencias educativas prácticas y significativas. Este, Formación del carácter, promover valores éticos y habilidades para la vida. Desarrollo de la razón, fomentar el pensamiento crítico y análisis. ¿Me puedes bajar un poquito, por favor? Mm, ay, creo que le toca a Nancy. Sí, bueno, yo voy a hablar sobre Ralia. Buenos días. Ellos, bueno, en este Bueno, precepto pedagógico, el concepto principal es la experiencia como maestra. Es decir, Ralia destacó la experiencia educativa como pilar de aprendizaje. Para él, el conocimiento se construye a través de vivencias personales y contextuales. Este enfoque promueve el desarrollo integral del estudiante, invitándolo a reflexionar sobre sus propias experiencias para construir su aprendizaje duradero y significativo. En este precepto, lo que hablábamos a un principio, ¿no? De que hemos visto a lo largo de la clase, que los niños aprenden por sí mismos, ellos aprenden por sus experiencias, digo, enfocándonos al nivel básico, ¿no? Ellos aprenden por sus propias experiencias. La manera en la que ellos pueden aprender por sí mismos, obviamente, es explorando todo lo que hay a su alrededor. Hablaban, hacía hincapié sobre materiales que ocupaban para este precepto y no hay ningún material en específico, son cosas que buscamos, que tenemos a la mano: madera, arcilla, lodo, tierra, plantas, todo lo que está a nuestro alrededor y a fácil acceso para ellos, así aprenden ellos. También habla que, bueno, dice que el niño es protagonista. Él es el primero, el que es capaz de aprender por sí mismo gracias a las habilidades que va desarrollando. También, por ejemplo, nos comentaban, bueno, lo que leí fue que los maestros solo son guías de cómo dirigirlos y por qué camino irse para poder ellos aprender, pero solo son guías, no son como alguien que le inculque algo así como muy, muy marcado. Y también algo que me llama mucho la atención es que para este método, para este precepto, los padres son fundamentales. Es muy importante no nada más el que vayan a los eventos educativos, que cuando hay eventos así, no sé, la demostración de Navidad, del Día del Niño, no,
sino que a lo largo de todo el ciclo escolar, por así decirlo, o a lo largo de toda su vida, porque toda la vida seguimos aprendiendo, estén los papás presentes y estén ahí como que acompañando a los niños. Es algo muy, muy importante y también el ambiente en el que están los niños influye mucho en lo que ellos aprendan. Entonces, ahí yo me imaginé que precisamente por eso cuando llegamos a un aula, a un salón de clases, hay ciertas decoraciones, incluso ciertos colores, que eso les ayuda al estímulo de aprendizaje a los niños. Y también, obviamente, que tengan un espacio, digamos, considerable para que ellos puedan explorar y ellos puedan, ahora lo vemos en la actualidad y los salones de clases no son tan grandes, o si son grandes es porque hay demasiados alumnos y quizá no hay espacio, pero si nos damos cuenta en preescolar, en kinder, hay muchísimas cosas, hasta uno como adulto entra a una junta, por ejemplo, y nos llama la atención el estar ahí. Es justo por eso, porque este precepto eso marca que el ambiente de envolver al estudiante para poder desarrollar mejor sus habilidades. Y también otra cosa que en este precepto se da es la documentación pedagógica. Todo el registro del aprendizaje del niño, de la niña, todo tiene que ir en una documentación, los avances, las experiencias, para de eso, pues nosotros como docentes, sacar una conclusión y ver cómo es que va el niño. Entonces, esto es como que lo más relevante de este precepto. Y bueno, esta metodología, el niño ocupa estar activo en todo momento, ya que es el protagonista y es el dueño, por así decirlo, de su propio proceso educativo. Y en base a esto, pues van a desarrollar sus capacidades, van a desarrollar su propio criterio, el conocimiento conforme a su entorno. Y bueno, pues esto es todos los niños, hablando, les repito, de manera enfocada a nivel primario, todos los niños son curiosos. Entonces, esa curiosidad con la que nacen, pues es con la que nos ayuda a que ellos aprendan más fácilmente. No sé si han escuchado, es que los niños todo aprenden y lo aprenden más fácil. La cuestión es porque ellos todavía tienen esa curiosidad despierta. Entonces, en esa edad es por eso que se aprende más rápido, porque todo quieren aprender, todo quieren saber. Entonces, este es el precepto de Ralia. Muchas gracias. Buenos días, maestra. A mí me tocó bueno, les voy a hablar un poquito de Benito Jerónimo Feijóo. Él nace en 1676 y muere en 1764. Nace en Castelló, estudió artes, fue escritor y pensador español. En relación con la educación, Feijóo defendía una educación basada en la razón y el juicio crítico. Se ponía el aprendizaje de memoritismo y dogmático, caracterizado del sistema escolástico de la época. Benito Jerónimo Feijóo abogó por una educación centrada en la libertad y la autonomía del estudiante. Su visión impulsa la capacidad de aprender de manera independiente. Feijóo creía en formar individuos capaces de tomar decisiones informadas y desarrollar un pensamiento crítico, preparándolos para ser agentes activos de su propio conocimiento. Él fomentó la capacidad al estudiante para aprender de manera independiente, tomando decisiones informadas y desarrollando un pensamiento crítico. Es decir, él lo que quería era, pues sí, que lo aprendiéramos a través de nuestros conocimientos y no solo un ejemplo de leer, ¿no? Él promovió el método científico y la experimentación como base del conocimiento, rechazado la superstición y los prejuicios. Consideraba que la ciencia era un pilar para el progreso intelectual. Decía que la educación debía tener una finalidad práctica y servir al bienestar de la sociedad. Abogaba por una formación útil que contribuyera al progreso nacional. Feijóo usó sus ensayos, especialmente en el teatro crítico universal, para criticar los errores comunes y y la ignorancia, convirtiendo la educación en una herramienta para la reforma social y moral. Él sostenía que las mujeres tenían la misma capacidad intelectual
que los hombres y defendía su derecho a recibir una educación rompiendo con los prejuicios de su tiempo. A través de sus, a través de sus obras, Feijoo difundió una amplia gama de conocimientos sobre diversas materias, que fue ciencias, filosofía, derecho y medicina, utilizando a sus lectores con las nuevas ideas europeas. Feijoo fue considerado un pionero de la pedagogía moderna en España al impulsar una enseñanza más racional, científica y útil para la sociedad. Él se basaba en que, bueno, él tenía como que este dilema en que él se basaba en los ojos, eh, sino en el alma. Él defendía la tesis de que los sentimientos transmiten las estimulaciones del mundo al cerebro, que es el mundo mediante el alma, percibe e interpreta. Que percibe e interpreta. Feijoo dudaba de la doctrina tradicional, apuntando sagazamente el complejo problema de la percepción sensorial, de las respuestas emocionales, y rechazó el punto de vista de Luke, que contribuía en la percepción del tiempo a un proceso de reflexión sobre el orden sucesivo de las ideas. Eh, Y sí, él se basaba mucho en el razonamiento y la experiencia debido al aprendizaje. Y decía que educar era enseñar y pensar. ¿Le puedes bajar un poquito, por favor? Y aquí tenemos algunos comparamientos, enfoques pedagógicos de Thomas Hughes, que era educación integral y ética. Luego, formación del carácter y la razón. Ralia, experiencia educativa y práctica. Feijoo, libertad y autonomía en el aprendizaje. Este diagrama de Venn ilustrada las condiciones y diferencias entre los preceptos pedagógicos de Thomas Hughes, Luoff, Ralia y Feijoo. Cada pensador aportaba una perspectiva única, pero todos convergen de la importancia de una educación transcienda la mera transmisión de conocimientos. Joely, creo que tienes prendido tu micrófono, mi vida. No, creo que fue Nancy. Ah, perdón, Nancy. Perdón. La relevancia en la educación actual son los preceptos de Thomas Luff, Ralia y Feijoo. Siguen siendo increíblemente relevantes hoy en día. Sus ideas nos guían hacia una educación más holística y centrada en el estudiante. Al integrar sus principios, podemos crear entornos de aprendizaje que fomenten el pensamiento crítico, la responsabilidad social y la autonomía, preparando a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI. Su enfoque integral es el desarrollo completo del estudiante. Su pensamiento crítico era capacidad de analizar y cuestionar. Autonomía, aprendizaje independiente y autodirigido. Valores éticos, formación de educación de ciudadanos, perdón, responsables. Las ideas de estos pensadores se reflejan en las metodologías educativas actuales. Su aprendizaje colaborativo fomenta la interacción y el desarrollo social, eco de Thomas Hughes. Integración de tecnología, herramientas para la autonomía y el pensamiento crítico como proponía Feijoo. Y el aprendizaje basado en proyectos, experiencias, prácticas que desarrollan carácter y razón, alineado con Luo y Ralia. Bueno, creo que ese sería Gracias. Esperemos que esta exposición haya sido clara, concisa y didáctica, ofreciéndoles una nueva perspectiva sobre la riqueza de los preceptos pedagógicos. Creo que eso sería todo Muy de bien, nuestra muchas parte. Muchísimas gracias. gracias. Si Ok, tienen ¿alguna alguna duda. pregunta? Ah, perdón, ajá. ¿Alguna duda?
Bueno, nada más complementar con la Con- importancia de estos pensadores que pues nuevamente, les repito, le dieron un nuevo enfoque, una nueva visión a la educación y pues que fue muy importante su colaboración. Muchas gracias, esto es todo por nuestra parte. Eso. Muchísimas Continuamos gracias. con la clase. Ok, pues efectivamente, ¿no? Esta corriente, fíjense que es muy interesante, todos los autores que veremos son muy interesantes porque al menos estos llevan la misma línea de el alumno debe de aprender, el autoconocimiento del alumno, el aprendizaje propio del alumno y posteriormente, bueno, sí, y parte justamente de esta filosofía pedagógica de Sócrates, Platón, Aristóteles, que decían que el ser humano primero tendría que aprender de valores, de ética y de moral, ¿no? Retomando lo de Thomasius tenían que aprender la ética y la moral antes de siquiera aprender a la escritura, la arquitectura, la pintura, la astronomía, etcétera, etcétera. Era para los filósofos de la época lo más importante era el aprendizaje del ser humano a partir de la ética, a partir de la responsabilidad y a partir de los valores. Y posteriormente, ahora sí, podían ser personas que tenían el derecho a la educación ilimitada, ¿no? En cuanto a la misma línea justamente de Feijóo, de la libertad, de la autonomía, de esta independencia y de Ralia también, ¿no? Que nos habla justamente del aprendizaje a partir de déjalos, al final del día ellos aprenderán a partir de lo que tengan alrededor, a partir de la experiencia. Posteriormente, Rousseau lo retoma en El Emilio, que les recomiendo mucho ese libro de Rousseau, y donde nos habla justamente de déjenlos aprender a partir de sus propias experiencias, y luego viene también Montessori, ¿no? Bajo esta misma temática, bajo la misma línea. Pareciera ser que son autores efectivamente muy antiguos y autores y teorías muy, muy lejanas, pero todavía persisten en la actualidad, ¿no? Sobre todo en los preescolares y en la primaria baja, donde dice, bueno, sí, ellos van a aprender a partir de las propias experiencias y también nos hablan de esta libertad y esta autonomía que todavía se gesta, por ejemplo, en universidades como en la UNAM, ¿no? Donde se respeta esta libertad y esta autonomía no solo en la cátedra, sino en la forma de, el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿sale? Es decir, no hay niveles que podamos separar para separar estas metodologías, sino que el resto de la educación, me atrevo a decir hasta licenciatura, todavía siguen muy latentes. Sale muy bien, gracias al equipo. Por favor, no se olviden de subir las exposiciones al grupo de WhatsApp para que todos los demás, los que no hayan podido estar, las podamos revisar. ¿Sale? El siguiente equipo, ¿dónde está? Adelante, vamos a darles el espacio. ¿El Luis. equipo 5 ya no se presentó? Sí, 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 ya logró entrar Naomi. Entonces no sé Ok. si. ¿Les parece si el equipo 3 hacemos una pausa y le damos permisión al equipo 5? ¿Les parece, equipo 3? Sí, maestra. ¿Sí? Por esta situación, ¿no? De índole personal que tienen para que se puedan presentar el día de hoy. Adelante, equipo 5, por favor. Gracias por compartir la exposición. Y muy bien, muchas gracias al equipo, muy bien. Buenos días, maestra. ¿Cree que usted pueda? Sí, pásamela. Sí, ya la mandé a WhatsApp. Entonces, para que nos pueda ayudar con eso, por favor. Y otra cosa, mi compañera Vero va a empezar. Ok, adelante. ¿Es Ana Karen, Joel y Miriam o ellos ya presentaron? Acabamos de presentar. Sí, entonces la abrí mal. ¿Y dónde me la pasaste, mi vida? Sí, está el equipo 2. ¿Me la mandaste al personal? No, al grupo del mismo salón, bueno, de la asignatura, se podría decir. Historia de la educación. Es que no me Eh, aparece. bueno, lo vuelvo a reenviar, ¿va? Sí, no sé Dame por un qué. segundo. Aquí no me aparece. Ahí Y ahora está. sí ya. Ah, es que lo Creo mandaste primero y Ajá. vale, creo que lo abrí al revés. Ah, perfecto, sí, ya. Sí, es la otra. Entonces, Solo compartir. que éramos tres en nuestro equipo, solo que mi compañera Amanda ya no nos contestó los mensajes Ah, y ok. ya no nos pasó información, entonces
La Ajá. agregamos creyendo que iba a ayudarnos a exponer, pero pues al parecer no. Ok, Amanda. Ok, sí, revisamos entonces. Adelante. Ok, gracias. Yo no compartí, alguien de ustedes compartió, entonces adelante. ¿Sí me escucha? Sí, sí se escucha, adelante, Vero. Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre la pedagogía del neumanismo de Enrique Pestalozzi. Eh, em, Permítame. Joan Henry Pestalozzi o Enrique Pestalozzi fue un pedagogo que transformó la manera de entender la educación. La era moderna de la educación comenzó precisamente con él, y su espíritu e ideas propiciaron las grandes reformas educativas de Europa en el siglo XIX. Él consideraba que la tarea de la escuela no era únicamente enseñar contenidos, sino formar seres humanos completos, respetando el ritmo y la naturaleza de cada niño. Su pedagogía se centra en el amor, la observación y el aprendizaje activo. Por eso propone desarrollar la mente con conocimientos, los sentimientos con valores y las manos con la práctica. Su enfoque sigue siendo una base importante en la educación moderna. Conozcamos un poquito de él, de su biografía. Él nació en 1746 y falleció en 1827. Fue un pedagogo y reformador suizo, considerado uno de los padres de la educación moderna. Dedicó su vida a enseñar a los niños pobres y a demostrar que todos pueden aprender si reciben amor, paciencia y una enseñanza adecuada. Pestalozzi creía que la educación debía formar al ser humano de manera integral, desarrollando la mente, los sentimientos y las habilidades prácticas. Por eso resumió su método en la frase: educar la cabeza, el corazón y las manos. Fundó diferentes escuelas y escribió obras educativas que influyeron profundamente en la pedagogía. Su pensamiento sigue vigente y es la base del enfoque humanista de la educación actual. Sus ideas educativas influyeron en figuras importantes como María Montessori y Federico Frober, fundador del movimiento de jardines de la infancia. Para entender un poquito lo que es el neumanismo de él, también es importante saber en qué consiste el neumanismo. Esta es una filosofía propuesta por, perdón si no lo sé pronunciar bien, Prajas, Viking, Sarka, que promueve una visión integradora del universo, valorando por igual a todos los seres vivos. Esto incluye a los humanos, animales, plantas y el entorno natural. Su objetivo es desarrollar el potencial humano de manera integral, lo físico, la mente y lo espiritual, para crear una familia universal, libre de egocentrismo y discriminación, fomentando la armonía y el respeto por todo lo existente. Se enfoca en expandir la conciencia ecológica y el amor universal, utilizando el intelecto para comprender y mejorar la vida de todos. ¿A qué infiere la pedagogía pestalozziana? Esta está desarrollada por Enrique Pestalozzi. Infiere en que la educación debe formar al humano en forma integral, tomando en cuenta la cabeza, el corazón y las manos. Que educar no es solo transmitir conocimientos, sino formar personas completas capaces de pensar, sentir y actuar correctamente. La cabeza, que incluye la inteligencia y el pensamiento, leer, razonar, comprender. El corazón, los sentimientos y los valores, la moral, tratar de ser empáticos, solidarios y justos. Las manos, la habilidad, la práctica y la acción. Hacer los trabajos manuales y aplicar lo aprendido. Sus principios clave de la pedagogía son 3. Es la educación integral. La forma debe abarcar la mente, pensar, corazón, sentir y manos, actuar. El aprendizaje no es solo conocimiento, sino valores y habilidades. 2. El aprendizaje activo. El niño aprende haciendo, practicando y experimentando. No basta con memorizar nada más por repetir
las líneas por repetirlas sin entenderlas. El niño aprende haciendo, practicando y experimentando. Debe comprenderlo y aplicarlo. 3. Respeto al ritmo del niño. Esto quiere decir que cada niño tiene su propio proceso de desarrollo. La enseñanza debe ser gradual, de lo simple a lo complejo, y no todos aprendemos por igual. 4. Educación con amor y afecto. El ambiente educativo debe ser cálido, humano y cercano. El maestro acompaña con paciencia, comprensión y cuidado. 5. La escuela como extensión del hogar. La escuela debe ofrecer seguridad emocional, similar a la familia. El niño se desarrolla mejor en un entorno afectivo y seguro. Pestalozzi propone una educación humana que forme personas completas, donde se aprende pensando, sintiendo y haciendo. A esta metodología se le conoce como la tríada de Pestalozzi: cabeza, corazón y manos. Hoy día la tríada de Pestalozzi es llamada competencia, la cual está pensada en la movilización de lo cognitivo, lo afectivo y lo procedimental. Esto es muy importante, la metodología de él, porque es lo que ahorita más se necesita y no en todos lados se está aplicando, desgraciadamente, en todas las escuelas. A veces nada más se rigen por los planes de estudio que les imponen y no los dejan avanzar más. A veces a los profesores, por mucha preparación que ellos tengan y disposición, que es muy importante todo esto, no los dejan. Entonces ahí incurrimos en la educación pues básica, o esto, ¿no? Memoricen, aprenden momentáneamente, contestan y nada más. Y realmente no lo aplican o no nos estamos quedando los conocimientos como deberían de ser. Por eso él hace mucho hincapié en esto, ¿no? Cabeza, corazón y manos. Y esto sería muy útil en todos los ámbitos que realmente se llevará a cabo, por todas las situaciones que ahora ya se conocen, como el autismo, el TDA, porque lo dice muy importante, no todos aprendemos igual y deberíamos aprender con amor necesario para que exactamente la escuela sea la extensión de nuestra casa, un lugar seguro y en el cual realmente aprendamos lo necesario y lo que realmente nos sirve para la vida. Continúa mi compañera. Buenos días, relájate. Buenos días. Yo voy a explicar esto sobre los métodos y las técnicas. Em, Empezando sobre el método de la intuición, para Pestalozzi, él creó o desarrolló un método en el cual enseña a base de la intuición, donde los niños aprendan a través de la observación, la experiencia directa, de tal modo de que ellos puedan aprender, no sé, con un ejemplo de qué color es, cómo huele, qué pasará si lo corto, qué pasará si lo machuco, si lo aprieto, si pesa mucho, pesa poquito, utilizando las manos, ahora sí que con el tacto, y que ellos vayan asimilando las consecuencias de lo que ellos van aprendiendo. Em, Después de observar, se introduce el concepto de, no sé, una fruta, semillas, partes de una manzana, partes de una flor, o con matemáticas, con algún objeto. Antes de enseñar los números, pedir que junte 3 piedritas o 3 tapas, luego mostrar el número escrito y de lo real a lo abstracto. Al igual que con las texturas, entregar materiales como algodón, madera, tela, metal, pedir que comparen lo suave, lo áspero, lo frío o lo caliente, basado en la experiencia sensorial. Y en el método de materiales concretos, Pestalozzi utilizaba materiales concretos como bloques, objetos, para ayudar a los estudiantes para entender los conceptos abstractos, como lo había comentado. Bloques de geometría, toma mami, bloques de geometría, para que los niños construyeran figuras, torres, casas, puentes. Después se habla de forma como de qué es lo que formaron, ya sea un cubo, un cilindro, un rectángulo, y con los frijoles o las tapas para sumar o restar. Como los frijoles, si le quitas 2, quedan 3, la operación se hace visible. También en el método de enseñanza,
que utilizaba era en grupos pequeños. Creía que la importancia de la enseñanza en grupos pequeños, donde los estudiantes pudieran interactuar y aprender unos de otros. Hay muchos niños que suelen absorber demasiado y hay otros que no absorben. Entonces, o quizás es nuestra forma de enseñar que no entiendan y es mejor a que otro de sus compañeritos le pueda explicar, ah, pues yo entendí esto y mira, yo te enseño a hacerlo. Entonces, conforme vayan, ahora sí que aprendiendo los demás niñitos y si uno no entiende, pueda ayudarle. Em, Continuamos con el legado. El legado que él dejó fue la influencia de la educación moderna. La pedagogía de Pestalozzi ha tenido un impacto significativo en la educación moderna, influyendo en la forma en que se enseña, se aprende en las escuelas y en los entornos educativos. Como lo hemos visto, por ejemplo, en educación inicial va mamá y niño. Entonces, ahí suelen ser grupos pequeñitos, pero pues nunca falta de que como las mamás o maestras les lleven que los juguetitos o cosas así, suelen enseñarles bastantes cositas como ya que, bueno, es que educación inicial es más como niños pequeñitos, como de 2, 3 años, y es cuando más absorben, y aquí es donde podemos meter más como las texturas, los cubitos, los legos, cositas así con los que ellos pueden ir aprendiendo poco a poco. Entonces, a esto pues viene mucho lo de la influencia moderna. Y en el desarrollo de la educación elemental, este es considerado uno de los fundadores de la educación moderna y su enfoque de la educación básica y ha influido en la forma en la que se enseña a los niños en las primeras etapas de su educación. Aquí volvemos a lo mismo, como en educación inicial, como en el kinder. Aquí les van enseñando las texturas, las figuras, los números, a base de muchas cositas como la plastilina, los cubos, los frijolitos, recortes, todo ese tipo de cositas les van sirviendo a ellos como estudiantes pequeños. Y en conclusión, este, ahora sí que nosotros, o bueno, para ambas, la pedagogía de Enrique Pestalozzi nos muestra que educar no es solo transmitir conocimientos, sino formar seres humanos completos. Su enfoque busca desarrollar de manera equilibrada la mente, el corazón y las manos, promoviendo el pensamiento, valores y las habilidades prácticas. Además de que el aprendizaje debe de ser activo, efectivo y respetuoso al ritmo natural de cada niño, dentro de un ambiente cálido y humano, parecido al hogar, que no les dé miedo ir a la escuela, porque hay bastantes niños a los que no les gusta ir a la escuela precisamente porque o los maestros suelen ser pues muy exigentes y no los comprenden en ciertas áreas o, por ejemplo, si los niños con TDA o autismo no llegan a poderse unir al grupito de estudiantes o al maestro, no se pueden dar a entender como que sus barreras los imponen. Aquí él le da como una vuelta para que esto sea sencillo para ellos o para en general a los demás niños unirse y que no les dé miedo ir a la escuela. Gracias a sus aportes, hoy entendemos que la educación como un proceso, ahora sí que, ¿puedes regresar tantito, Vero? Este, Gracias a sus aportes, hoy tenemos la educación como un proceso integral que prepara al individuo no solo para conocer, sino también para sentir, convivir y actuar de forma responsable en la sociedad. ¿A qué va? Que desde pequeñitos, pues estamos formando em, seres que deben de ser pacíficamente sociales, porque no siempre, pues sí, no siempre suele pasar que los niñitos se comporten de alguna forma que no debe de ser. Entonces, yendo como desde pequeños se les
va formando un criterio basándose en lo bueno, en lo malo, en qué puede ser, qué nos puede ayudar y qué no, y en qué nos puede afectar y en qué nos puede beneficiar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias al equipo y bueno, con esta finalidad justamente estamos haciendo estas exposiciones para que ustedes, al igual, ¿no? Que los niños aprenden de forma autodidacta, perdón, ustedes puedan hacerlo de la misma forma, al investigar, al indagar, que puedan dar opiniones y justamente como lo dijo su compañera, a mí me parece esta teoría muy bonita, ¿no? Y que se centra justamente en esta parte del amor, educar con amor. Y ustedes que son maestras, yo creo que es la parte medular para poder convertirnos en unas buenas maestras. Siempre lo he dicho y cada quien tendrá su perspectiva y su opinión. Para ser buenos maestros, basta con que seamos buenas personas, ¿no? Y eduquemos a partir del amor, con el amor y con esta enseñanza, qué bonita teoría, eh, porque si bien es cierto, ahorita lo que buscamos con esta teoría es justamente fortalecer, sí la mente, sí sus habilidades, pero sobre todo los sentimientos del niño, ¿no? Este autocontrol de las emociones que tanta falta hace, y si no, vayámonos a las secundarias, por ejemplo, a las primarias, donde los niños se da el bullying, se da el ataque, llevan armas blancas ya, ¿no? Y empiezan a cargar con estas situaciones esta parte del poder educar los sentimientos, ¿no? Y ahí es donde entra la nueva escuela mexicana y nos dice, a ver, bueno, vamos a formar otra vez a partir del humanismo, vamos a regresarnos a esta parte de los valores, de la ética, justamente de estas teorías que estamos proponiendo. A mí me parece sumamente interesante esta teoría de Pestalozzi, donde nos habla justamente de educar para crear primero buenas personas. Sí, gente, obviamente, que puedan aprender a partir del conocimiento, que se nutra la mente, que se nutran las habilidades, pero partiendo de que hay muchas diferencias en nuestros alumnos, ¿no? Y es importante que ustedes lo sepan porque de repente queremos tratar a todos los alumnos de la misma manera, enseñarles de la misma manera, cuando no, cuando el proceso de mi alumno es completamente diferente al otro. Ya hablaban de decir, ¿qué pasa, no? Con esta, de repente los niños quieren pintar y nos pintan todas las paredes, ¿no? Y el papá, no vuelvas a pintar, eso no se hace, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y tómale, ¿no? Los que educaban todavía a la antigüita de golpes y golpes, y el niño crea en su mente esta parte de pintar es malo, no debo de pintar, ¿no? Y hay padres todavía más creativos porque dice que va con el acompañamiento del padre, ¿no? Es muy importante, es una parte medular del alumno. Pinto perdón, empiezo a crecer con esta parte educativa en la familia, y entonces a la mamá o al papá se le ocurrió de repente, no sé si han visto que ponen en las paredes papel. ¿Quieres pintar en las paredes? Ahí está el papel y lo van arrancando, ¿no? Conforme va avanzando el pequeñito. Entonces, si bien es cierto, el poder enriquecer la experiencia, ya lo decía su compañera al final, que me pareció muy interesante, efectivamente, cuando cuento con frijolitos, a ver, tienes 5 frijolitos, quítale 2. ¿Cuántos te quedaron? Ya lo hacemos física, esta suma ya no está en la mente, ya no es ¿no? Lo hacemos físico para que el alumno entienda, ¿no? Y esta parte que decía que me pareció muy interesante, casi ningún docente va a hablar ni te va a decir que su forma de enseñar no es la adecuada. Para los maestros somos lo mejor, siempre enseñamos de la mejor forma, pero según quién, ¿no? Al final del día. Si tú no adecuas las estrategias, el alumno no va a aprender. ¿Y qué va a necesitar? A lo mejor ya le está explicando el compañerito de al lado, o hay otras formas, porque muchas veces nos cuesta bajar nuestra mente a la mente de un infante, ¿no? Sobre todo en estos primeros procesos educativos que se dan en el preescolar o bien en el maternal. Y entonces sería importante, bueno, ¿cómo aprende? Por eso estas teorías, ¿cómo aprende el infante, ¿no? De tal a tal edad. Ah, pues aprende así. Entonces yo adecuo mis estrategias pedagógicas para poder decirle, ah, mira, aprende a partir de lo que toca. Llevo los bloques, llevo la plastilina, llevo algo que puedan ellos manipular para que puedan aprender, ¿no? Si bien es cierto, los contextos ya decían, no nos permiten sacarlos a la naturaleza a revisar y que aprendan, pero sí puedo adecuar mi aula de bloques, del FOMI, de ciertas características que a lo mejor me pueden notar en la naturaleza. Les pido hojitas, les pido piedritas, les pido que traigan este material para que ellos puedan aprender. Muy bien, me parece muy bien, me ayudan a aprender sus cámaras, de repente el tiempo pasó de volada, me ayudan a aprender sus cámaras.
Sí, no, es que hay mucho que aprender, hay mucho de lo que hablar, de muchas experiencias, de muchos contextos, y qué bueno, me da mucho gusto que puedan ir ustedes con esta retroalimentación, empezar a aprender cómo se debe enseñar, ¿no? Con estas teorías. Esa es la intencionalidad de revisar todas estas teorías justamente para que podamos tomar la que mejor se adecue a nuestro proceso pedagógico posteriormente como docentes. ¿Sí? Me los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 17. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, 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 me pareció muy completa. Solamente decir, compañeritas, felicidades, me gustó su presentación. Gracias. Muy bien, ¿no? Y la forma en que lo interpretan ya como maestras, eso me encanta. Ya son prácticamente, créanselo maestras, ya interpreten la información como maestras y visualícense en su grupo dando clases con estas teorías. Eso es muy importante para que lo podamos entender. Así como los niños aprendemos de la experiencia, si ustedes van a ir aprendiendo de estos contextos. Yo por eso les decía, para mí son sumamente importantes las exposiciones porque necesito que empiecen a retener esta información y en su mente, fíjense, no sé si forzadamente o naturalmente empiezan ya a visualizar sus teorías que les van tocando, ¿no? De si la aplico o no la aplico, dónde la puedo aplicar, cómo le puedo hacer. Ah, mira, a lo mejor a estos alumnos les voy a dar esto. Eso es sumamente importante y ya se empiezan a formar maestras como maestras, digamos, ya dentro del aula. Eso me parece increíble. Pues ya no le quito tiempo a su maestro de la siguiente clase. Que tengan un excelente fin de semana y quedo pendiente para la siguiente por cualquier situación y la siguiente clase expone el equipo 3 y 4, ¿vale? Gracias, Cuídense, que profesora. tengan Gracias. Bonito fin. bonito fin para todos. Cuídense, hasta luego.